Buenos días, bienvenidos a esta webinar. Hoy intentaremos aclarar dudas sobre algo que últimamente y por desgracia está tan de moda. Los sistemas de ventilación, los equipos de higienización, la sanitización, desinfección en continuo, bueno, como queremos llamarles, estas palabras nuevas que han entrado a formar parte de nuestro día a día, por desgracia. Inicialmente íbamos a realizar esta webinar enfocada a varios clientes del ámbito de la enseñanza, de aquí del área de Barcelona, que nos han pedido un poco de ayuda, pero analizando la situación y las solicitudes que nos han enviado de otras comunidades, vamos a aprovechar y grabaremos esta webinar y se haremos llegar tanto a las personas que la solicitéis como a las personas que no han podido conectarse hoy. Antes de nada me presentaré para todos aquellos que no me conocéis. Yo soy Juan José González, soy director técnico de BSA Control, técnico superior de calidad ambiental y tengo un poquito más, por suerte o desgracia, de 30 años de experiencia en este sector. Para enfocar esta webinar empezaré por explicaros brevemente cuál es el cometido de BSA, que nuestra intención no es venderos ningún tipo de producto ni nada parecido. Nosotros evaluamos y verificamos sistemas. Hoy os intentaré aclarar la forma más idónea de ventilar y saber diferenciar los sistemas o los equipos más aconsejables para las aulas, los colegios, que es principalmente lo que os afecta a vosotros, ¿no? A ver, para aquellos que no conocéis BSA, deciros que nosotros nos dedicamos desde hace bastante años ya a inspeccionar y controlar la calidad ambiental. Por desgracia, últimamente nuestro trabajo se está enfocando cada día más a evaluar todo este tipo de sistemas. También en la actualidad estamos colaborando con administraciones, con bastantes empresas del sector y estamos evaluando cosas tan dispares como centros médicos, gimnasios, residencias de ancianos, colegios, ascensores, autobuses, mangas, las mangas estas de los finges de acceso a los aviones o aeropuertos. Bueno, estamos realmente, es una locura y prácticamente de cualquier sector nos están pidiendo un poco de ayuda. A ver, el problema es que no todo lo que se evalúa está dando el resultado que realmente esperaríamos, ¿no? Por eso la importancia de entender cómo se deben hacer las cosas y sobre todo entender qué es lo que nos están vendiendo. Cuando te dicen, oye, que esto es bueno, es malo, es lo que debéis poner, tener un pequeño criterio para que vosotros realmente sabéis dónde podéis invertir esos recursos que por suerte o desgracia, más que por desgracia que por suerte, son bastante limitados, ¿no? Yo os haré ahora un inciso, porque yo voy a realizar la webinar sin parar, porque también el tiempo no quiero pegaros aquí un tostón más excesivo de la cuenta, y la haré sin parar, ¿vale? Centraremos un poco el tema para no dispersarnos y al final pues tendremos un turno de preguntas o si queréis las podéis ir realizando ya y tanto Antonio como Esther o Eva os irán intentando contestar en la medida de lo posible y si no pues me las paséis al final si tenemos tiempo y le vamos dando entrada. Pero bueno, para entrar en materia, para hablar de ventilación tenemos que hablar principalmente de los aerosoles, que están tan de moda últimamente. Algo que hasta hace 4 días parece que nadie le da importancia y ahora pues te levantas o pones la tele y te salen los titulares típicos como el gobierno reconoce la transmisión del coronavirus por aerosoles. O un informe constata la transmisión del COVID por aerosoles. O sea, a mí personalmente es algo que me pone de los nervios. O sea, cuando cualquier profesional del sector, o sea, es que sabe la importancia que tienen los aerosoles dentro de lo que es la cadena de contagio, pero bueno, desde el momento número 1. Ahora vienen con estos titulares. O sea, es que esto me recuerda un poquito a lo que era al inicio de la pandemia, cuando la administración, no sé si os acordáis, que tardó más de un mes, casi a finales de abril, si no recuerdo mal, en sacar una nota informativa diciendo que no era conveniente el uso de equipo de ozono. Volvemos a lo mismo, algo que los profesionales del sector estábamos gritando, pero a los 4 vientos desde el inicio. Y al final, pues bueno, como siempre, tarde, mal, y bueno, y ya se habían vendido pues el montón de equipos de ozono que si no se usan o se usan mal, pues ya veremos a ver qué pasa, ¿no? En fin. Para que no vuelva a suceder lo mismo, vamos a intentar aclarar los conceptos básicos, lo que es en ventilación, vamos a intentar entender cómo se tiene que realizar y qué es lo que tenemos que evitar. De inicio, sobre todo quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de la ventilación, ni mucho menos, se debe ventilar. De hecho, siempre se ha tenido que ventilar. Aunque en muchas aulas ya sabemos los niveles de ventilación que han existido siempre. Ventilar sí, pero con un control sobre todo adecuado y con una medida mínima de seguridad
que a veces no se llevan o no se tienen instaladas. Y esto sí que me gustaría matizar y explicar un poquito más en profundidad. A ver, los medios que estamos ahora día a día escuchando y las administraciones, ¿qué nos dicen? Pues nos recomiendan de que hay que abrir las ventanas en las aulas, pero luego empiezan aquí las dudas. ¿Cuánto abrir una ventana? 10 centímetros, 20 centímetros, abiertas al 100%, abro una ventana, las abro todas, las puertas también las abro, lo mismo tengo que hacer si estoy en medio de la Meridiana en Barcelona como si estoy en un pueblecito cerca del Montseny. No, esto depende. Y si lo que realmente queremos es bajar el nivel de CO2, es una cosa. O si lo que queremos bajar son las partículas de ambiente o los aerosoles, es otro tema. Y el problema, y aquí empieza a venir un poquito todo lo que es este desastre, este cajón desastre, es que existen guías de administración que aconsejan medir el CO2 como indicador de una buena ventilación, cuando esto no es del todo correcto. En la mayoría de situaciones, si abrimos la ventana o las puertas sin control, todo abierto, bajaremos el CO2, pero dependiendo del aire que tengamos en el exterior, pues lo que nos hará es subir y aumentar el nivel de partículas y aerosoles, que justamente, como veréis ahora, es lo que vamos a intentar evitar y reducir. Vamos a centrar el tema. ¿Qué es ventilar? Ventilar, técnicamente, es una manera de diluir un contaminante en un ambiente cerrado. O sea, cogemos aire del exterior, lo metemos en una zona interior y ventilamos. Hasta aquí tampoco no habría más problema. El problema viene que abriendo la ventana y ventilando, como decía antes, no solo aportamos el aire fresco, sino que también aportamos los famosos aerosoles. ¿Y cuál es la problemática de los aerosoles? Pues bueno, pues no son ni buenos ni malos. El problema es que ahora en la actualidad, el problema que tenemos es que los aerosoles, que son todas estas partículas microscópicas que hay en el aire, hacen realmente de vehículo a los virus para poder desplazarse desde un punto a otro, o de una persona contagiada a otro. Por eso hay una relación directa, y ya se están dando cuenta, entre el número de partículas o aerosoles y el potencial real de contagio. Yo, acordaros que si esto sí que es un tema gracioso, pero siempre lo comento, que los virus no se desplazan por sí solos, ellos necesitan un transporte, y muchas veces utilizan los aerosoles, o la mayoría de las veces, como medio de transporte. Por ello, os repito, la importancia de controlar el nivel de estas partículas que tenemos sueltas. Y eso, el tema de ventilar, pues sí, pero con control y con medida. Yo me vuelvo a repetir hasta la saciedad, no estamos diciendo que no se debe ventilar, estamos diciendo que hay que controlar el aire con el que ventilamos. Yo no sé si mucha gente es consciente de los niveles de partículas que tenemos en nuestras ciudades. O sea, es facilísimo. Esto es tan fácil, entras en cualquier web, en cualquier página donde haya estaciones meteorológicas, que en cualquier ciudad hay, y clicar y investigar un poquito los niveles de partículas de tanto de PM2,5 como PM10, bueno, sin mencionar el tipo de contaminantes que tenemos puntualmente en todas las ciudades. Veréis realmente qué es lo que tenemos en la calle. Os digo, no es de alguna manera. Sí que es importante ventilar, pero tenemos que tener cuidado de que todas esas partículas no se amplifiquen dentro de donde nosotros queremos realmente tener esa burbuja de protección. En fin, entonces, ¿qué hacemos? Pues sí, pues es un problema. Ventilamos, perfecto, pero estamos consiguiendo diluir la posible contaminación que tengamos en el interior, pero como decía antes, aumentamos las partículas en el ambiente. Pues la solución está clara y no hay mucha más. Hay que ventilar, pero filtrando adecuadamente el aire. De esta manera aportamos aire limpio y reducimos las partículas que tengamos en suspensión, creando un ambiente más seguro. Y venimos al siguiente paso. ¿Cómo filtramos? Porque filtrar se puede filtrar de muchas maneras, pero ahí está el problema. La mayoría de nuestra aula, y vosotros que sois del oficio lo sabéis, no se dispone de una ventilación mecánica, y mucho menos de una filtración, y de nada de lo que la normativa pues realmente nos obliga. Y aquí un inciso, seamos todos conscientes que desde el año 98 es obligatorio ventilar y filtrar el aire de las aulas. El problema es que, bueno, pues esto es otra historia. Nadie se preocupa, nadie lo hace por vigilar que realmente se esté llevando a cabo, y ahora no estamos en la situación que estamos, ¿no? Ya digo, esto es otro tema. Bueno, pues tenemos ese problema. Tenemos el resquicio de que hay que hacer una ventilación,
no sabemos cómo, ahora sabemos que tenemos que ventilar, sabemos que tenemos que filtrar, ¿y cómo? Pues bueno, sorpresa, ahora aparecen empresas con soluciones milagrosas, como pasa siempre, aprovechándose un poquito de la situación, y con equipos que eliminan virus, con filtraciones tipo EPA, con eficiencias del 99,99%, y bueno, y todo esto lo meten en un cacharrito y todo a un módico precio de tantos euros. Y además te lo certifico por un organismo que no sé cuál es. Pero este es un producto que te va a solucionar la vida y se están vendiendo en las aulas como churros. A ver, mucho cuidado. Mucho cuidado, por desgracia, los equipos de higienización, sanitización o como queramos llamarle, no se puede verificar la eficiencia así en simple vista. Ni siquiera sabemos si realmente están haciendo algo o no. Al menos, no sé, yo siempre digo, si nos instalan un equipo de aire acondicionado, al final puedes poner la mano y decir, bueno, pues esto enfría o está calentando. Pero con este tipo de equipo, como mucho vamos a notar si se hace algún ruido, si se enciende alguna luz, pero poca cosa más. Y en muchos casos, ya digo, estaremos invirtiendo equipos de mucho dinero para tener un resultado pésimo. Y esto tampoco no creo que sea la solución porque, bueno, viendo lo que se nos cae encima, creo que se debería de optimizar más esos recursos, ¿no? Bueno, además, tenéis que tener en cuenta otra cosa, que es el tema de los consumibles. Muchas veces esto como típica que vamos a comprarnos una impresora y nos cuestan más los cartuchos que la propia impresora, ¿no? Cuidado con los filtros, cuidado con lo autoconsumible. Esto os lo dejo aquí, que es un tema de que muchas veces cuando nosotros evaluamos y decimos que esos filtros se han de cambiar, pero dicen, no, si eso no hace falta. Cuidado con el tema del cambio de filtros, que os llevaréis alguna sorpresa. Yo, por hacer un paréntesis, el otro día me encontré con un equipo que decía, pero en el catálogo del fabricante, que disponía de filtros autolimpiables. Sin comentario, increíble. Voy a poneros un ejemplo sobre el tema de los higienizadores, de qué es lo que debéis montar, cuál sí, qué no, cómo lo calculo, si no están vendiendo bien, si no. Vamos al ejemplo. Imaginaos un aula tipo, un aula de 50, 60 metros cuadrados, que viene a ser más o menos, contar unos 150 metros cúbicos. Lo ideal que nos dicen las guías de higienización y lo que realmente vemos que es viable, se deberían de hacer como mínimo unas 6 renovaciones hora. Pero 6 renovaciones hora de aire exterior. Quiere decir, coger aire exterior y meterlo dentro, no recircularlo. Para que si no es posibilidad, pues lo tendremos que recircular. Pero lo ideal sería hacer unas 6 renovaciones hora siempre de aire exterior, ¿vale? Pues bueno, imaginemos este aula de unos 150 metros cúbicos, que si renovamos 6 horas, pues estaremos alrededor de unos 900, 1000 metros cúbicos hora. Bueno, pues bien, si lo podemos calcular eso mismo, en vez de porque a veces pasa y digo, es que tengo un volumen muy grande, ¿vale? Un aula muy grande, pero realmente es que tengo pocos alumnos. Bueno, pues lo podéis calcular de la siguiente manera. Pues si no queréis calcular y a buscar las 6 renovaciones hora, podéis ir a buscar otra fórmula en la cual se nos aconseja de que haya un mínimo de 50 metros cúbicos hora aproximadamente por persona, ¿vale? Un aula de 20 niños, pues 50 por 20, 1000 metros cúbicos. Pues bueno, pues lo que estamos hablando. Veis que depende cómo en vuestro caso en las aulas lo hagáis por volumetría, por renovaciones hora, o bien lo hagáis por número de alumnos, os saldrá en un aula tipo más o menos ese caudal de ventilar. Estaremos hablando de 900, 1000 metros cúbicos, ¿vale? Hora. Bueno, vamos a suponer que esa ventilación no es posible, ¿vamos? Que ya os explicaré cómo realmente sí que prácticamente en la totalidad de los sitios, si hay una ventana, se puede conseguir controlar esa ventilación. Pero vamos a imaginarnos que es imposible y entonces nos vamos a ir a la otra solución, que es la de instalar un purificador, un higienizador, como queráis. Bueno, vamos a coger las características de un fabricante tipo y vemos lo que nos dice. Os voy a poner, la tengo apuntadas, que me hicieron gracia, pero que además todos más o menos vienen por aquí. Este equipo en concreto nos decía, capacidad de filtrado, 300 metros cúbicos hora. Esto es lo estándar, ¿eh? Estos equipos tipo que os están ofreciendo es más o menos vienen por aquí. En la media estaríamos hablando de unos 320. Como lo que necesitamos son entre 900 y 1000 metros cúbicos, ya de entrada tenemos que tener claro que como mínimo vamos a necesitar 3 equipos por aula. No vale con decir, cojo este equipo, lo monto. No. Miremos realmente
la necesidad. Para ir a buscar esos mínimos, deberíamos de instalar 3 equipos en este ejemplo. Lo más alucinante, muchas veces, que el mismo fabricante te lee esas instrucciones, supongo que está para la venta rápida, dice que el sistema es válido para unos 45 metros cuadrados. Y se quedan tan anchos, ¿eh? O sea, 45 metros cuadrados que te vienen a ser aproximadamente como unos 120 metros cúbicos. Y entonces vamos a ver, si tenemos un caudal que me estás diciendo que mueve 320 metros cúbicos y lo venden para un volumen de 120 metros cúbicos, como mucho, y el día que el equipo se estrena, porque una vez que está en marcha con la saturación de los filtros y demás, el caudal acaba en picado, pues como mucho el día que inauguremos el equipo estará dando como 2 o 2 renovaciones y media. Es que no dará más. 350, 340 metros cúbicos, 120 metros cuadrados, los números se hacen rápido. No llegamos ni al mínimo de las 3 o 4 renovaciones hora mínima exigible, mucho menos al objetivo de intentar llegar a las 6 renovaciones hora. Por este tipo de cosas es por lo que yo no es que desaconseje, es que no aconsejo realmente este tipo de equipo. Si a esto le sumas que el equipo, pues te empiezas a leer y te dice que te lleva no sé qué sistema de ionización, que además lleva wifi, que los filtros te duran 6 o 8 meses, o sea, y todo te lo envuelvo y por 300 euros. Ya os digo, la fiabilidad es muy poquita, muy poquita. Hagamos una idea. Os voy a enseñar esto. Para ese caudal aproximado en un equipo normal, ya no tanto portátil, estos son filtros. Por ejemplo, este caso es un tipo F8. Este F8 tiene una efectividad de un 70%, no estamos hablando del 99,99. Para que os hagáis una idea que tengo esto aquí a mano, esto tiene un 70% aproximadamente para partículas de PM1. Y para un caudal de unos 350 metros cúbicos, esto sería lo mínimo en superficie. Un filtro EPA de categoría H13, H14, que es lo que están diciendo que son, que ni mucho menos, con una eficiencia y una eficacia de un 99, mucho por ciento, que ellos nos prometen, y con el tamaño que tienen los ventiladores, que son súper pequeñitos de baja presión, debería tener como mínimo una superficie de 60 por 60, o sea, un cuadro de 600 por 600, o sea, mecánicamente es imposible de montar un filtro EPA H13 o H14 en equipos portátiles. Con una velocidad adecuada, con una pérdida de carga adecuada, con algo que en el tiempo se mantenga, no que no lo dé el primer día, no que me certifique una persona y decir, es que esto te da este caudal. No, me da este caudal hoy, mañana, ¿cuánto me da? Pasado, ¿cuánto? Este es realmente el problema. Y cuando lo cambiamos, o sea, ir con estos matices que realmente es la diferencia entre estos sistemas portátiles y lo que nosotros aconsejamos, que es ir a otro tipo de instalaciones más fijas, ¿vale? Un poco, digamos, con más cara y ojos. Yo sé que con esto me estoy ganando más que otro enemigo, pero es que es el resultado real de las evaluaciones que nosotros estamos haciendo a diario en la calle. Yo me duele mucho, pero si os tengo que aconsejar, os tengo que decir, como mínimo, o aconsejar los pros y los contras de cada sistema. Tenemos otro tema así muy rapidito, es que antes que se olvide, es que quiero que entendáis una cosa. Cualquier equipo que lleve un filtro tipo EPA necesita cuanto más superficie mejor. Y además que tenga prefiltros, porque si un filtro EPA lo ponemos únicamente a ir solito al peligro, lo vamos a saturar, pero vamos, en horas. Siempre tienen que tener prefiltros, y cuanto más etapas de prefiltro mejor, porque más durabilidad tendremos, ¿vale? Pues se colapsará enseguida, y una vez el filtro sucio, el aire no pasa, y el equipo, si antes era corto, pues imagínate la curva de ventilación que da, o sea, se nos queda en nada. Y eso es lo que pasa a la mayoría de equipos, o sea, la mayoría de equipos que os están ofreciendo para instalar el aula, en 2 días dejan de funcionar, o dejan de tener esa eficiencia mínima que inicialmente teníamos. Pero para centrarnos en el tema que nos ocupa hoy, las aulas. Entonces, ¿qué hacemos? Es difícil dar una única respuesta, pero lo primero es evaluar si en nuestro colegio disponemos de sistema de climatización centralizada, si disponemos de sistema de free cooling,
Esto ya sé que es súper raro y la mayoría de las ocasiones no se dispone ni de aportación de aire exterior, ni mucho menos filtrado. Pero hay que mirarlo, hay que evaluarlo, porque a veces sí que lo disponemos y realmente la implantación de un sistema de higienización centralizado es mucho más eficaz y mucho más barato. Yo, de todas maneras, el tema este de, como os decía antes, el tema este de los colegios existentes, sin niveles de ventilación, sin nivel de free cooling, sin nivel de aporte, esto daría para hacer otra webinar y aclarar, no sé, cómo puede ser que con los reglamentos que tenemos hoy actualmente se sigan permitiendo los niveles de CO2 que tenemos y nosotros encontramos en el aula. O sea, es que no es raro que los niños se nos duerman. Tenemos niveles de CO2 que duplican el máximo permitido. Pero bueno, lo dicho, primero saber qué sistema de climatización o qué ventilación existe en el colegio. Eso es fundamental. Y ahí podemos empezar a evaluar ya un poquito la posibilidad de cómo utilizarlo a nuestro favor. Tenemos que estudiar también la posibilidad de realizar una ventilación controlada, quiere decir, un equipo que nos coja aire y nos lo filtre, pero a nuestro criterio, cuando nosotros queramos, con el caudal que nosotros queramos, no abrir la ventana siempre porque puede haber ruido, porque puede haber frío, porque puede hacer... Vamos a controlar, vamos a hacer que realmente ventilemos en la tasa de ventilación que a nosotros nos interese en cada momento, ¿vale? Para nosotros eso es fundamental. Y instalar, o sea, cuando se instala un sistema de ventilación, para mí, una cosa también creo que es súper importante, no solamente ventilar y filtrar, a poder ser desinfectar. Para mí, fundamental. Yo siempre pongo un ejemplo y lo comparto con vosotros, y es imaginaros una piscina de casa, y bueno, bastaría únicamente con ponerle un filtro. Hombre, más no hace, todo lo contrario, el filtro siempre va bien. Pero si no le pones un mínimo de cloro o desinfectante al agua, mal vamos. Pensad que cualquier patógeno que entre en el agua, ese se queda allí y se multiplica seguro. Además puede crearte una carga vírica súper importante y peligrosa. Por eso lo ideal, como os digo, combinar. Vamos a ventilar, vamos a filtrar y vamos a desinfectar. Siempre buscando esas tres premisas. A ser posible, yo os aconsejo que con equipos fijos, no portátiles. Pensar que por desgracia estos equipos no se vienen para quedarse con nosotros 4 días. Yo creo que, es más, se quedarán seguro con nosotros, y como mínimo de esta pandemia yo creo que si sacaremos algo sería sacar un poco un sistema profiláctico general para que en el futuro nos coja con las armas un poquito más cargadas que como las teníamos hasta ahora, ¿no? Por eso nosotros aconsejamos equipos de ventilación fijo, en los que se puedan instalar filtros de larga duración, de este tipo más grandes, cuanto más superficie mejor, más durabilidad. Súper importante, combinar los sistemas de ionización, por ejemplo, para ayudar a los filtros, a la durabilidad de los filtros. Y repito, para mí lo más importante, sistemas de desinfección en continuo. Sea un tipo de fotocatálisis o similar, es igual, pero algún sistema de desinfección en continuo, ¿vale? Que al mismo tiempo que vamos ventilando, pues se controla cualquier tipo de carga vírica que esté en el ambiente, evitamos corrientes de aire, temperaturas frías en invierno. Pensad que, por ejemplo, en un equipo fijo se puede llegar a instalar una batería de calefacción, del mismo sistema de calefacción que tenga el colegio, le metemos una batería de agua y ya estamos aportando aire y no estamos creando una corriente de aire frío. Estamos, entre comillas, calefactando. Podemos anular la potencia que estamos en un radiador y, entre comillas, como si cogiésemos el radiador y lo pusiéramos dentro del equipo, ¿vale? Con lo cual, ese aire exterior que aportamos al aula ya viene calefactado, ¿vale? Y ya os digo que por nuestra experiencia no sale mucho más caro que la solución esta de equipos portátiles y además sin eficiencia. Vamos a pensar en una inversión, por desgracia, para tiempo. Esto se trata de no tirar el dinero, se trata de invertir a corto y largo plazo. Pensar que necesitamos equipos y sistemas, pero que nos duren tiempo. Os digo, esto es un tema que ya sabéis que no se va a ir mañana. Yo, sin entrar en cuantificar, pero para que tengáis una idea, por lo que me comentan cuando hacemos las validaciones de las inversiones que están haciendo los colegios, un sistema fijo, lo típico de una clase como la que hemos evaluado antes,
un sistema, vamos a hablar individual por aula, porque si además podemos aprovechar y hacer un sistema más centralizado, lógicamente sale hasta mucho más barato. Pero vamos a imaginarnos un sistema fijo, un sistema individual por aula, como os decía, que tenga un buen sistema de filtrado y un buen equipo de desinfección. Me están diciendo que están instalando por poco más de 1.000 euros. Si tú comparas ese sistema con comprar, instalar y poner allí 4 cables con 2 o 3 equipos portátiles por aula, yo personalmente lo tengo claro. En fin, yo, por no alargarme mucho, porque vamos ya, si os parece, y vemos si me entra alguna, sé que algunos estáis ya entrando alguna consulta, y si os parece, vamos a ver si me pasáis alguna que yo os pueda ir contestando. ¿Sí? Vale. A ver, pregunta. ¿La leo yo? ¿Sí? Vale. A ver, dice Julián Pérez. Inicialmente nos habían dicho que los equipos de aire acondicionado se debían de apagar. ¿Es correcto? Hombre, sí, pero con matices. Vamos a ver. Yo os pongo un ejemplo. No sé si recordáis, inicialmente los colegios profesionales de estomatólogos, los dentistas, recomendaban apagar los sistemas de aire acondicionado porque uno de los problemas que tenía es que el aire acondicionado comienza a remover el aire, no es un sistema de aire acondicionado normal, tiene un sistema de filtrado bastante precario, un G3, un G4, son realmente para polvo, pero no para aerosoles, no para partículas finas. Entonces sí que realmente, lógicamente tú lo que intentas es no mover ese aire para que no haya esa magnitud de partículas en ambiente. Pero claro, también teníamos que pensar que estamos hablando de un dentista. Yo lo paso mal cuando voy a un dentista. Si encima tenemos que estar sudando, el pobre profesional, no. Entonces, a partir de aquí se le dio un poquito la vuelta y lo han entendido. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que es los sistemas instalados, los equipos de climatización, pues aprovechémoslo, para que en vez de crearnos un problema, vamos a aprovecharlo para que nos ayuden a combatir el virus. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues, por ejemplo, pues instalando sistemas de desinfección, que el mismo equipo de aire acondicionado, al mismo mover el aire, nos está haciendo con un equipo de desinfección, os puedo enseñar, tipo pequeñito, lo podemos meter dentro de lo que es el equipo de climatización y nos está ayudando a desinfectar. Y por un lado nos ayuda a desinfectar, controlamos el virus y por otro lado estamos climatizando el box. Ya digo que no es, para mí no es muy higiénico estar en un sitio que además estamos sudando, con lo cual con los otros riesgos que con eso comporta. Yo contestando la pregunta, si el aire acondicionado solamente mueve el aire, para mí es peligroso. Y entonces sí que aconsejaría de no ponerlo en marcha. Si se dispone de un equipo de desinfección incorporado, perfecto, minimizamos el riesgo y además lo utilizamos como arma contra el virus, ¿no? Espero haberte contestado la pregunta. A ver, Rusé Villalta, si se instala un equipo de desinfección, ¿no es peligroso? ¿No sería igual que el ozono? No tiene por qué ser peligroso. Los desinfectantes habituales, lejías y tal, si se utilizan bien, no son peligrosas. Si los niveles de desinfectante en ambientes son reducidos, nunca es peligroso. A ver, para que hagáis una idea, ¿cuál era el problema que teníamos con el ozono? O sea, ¿por qué la gente ahora se ha dado cuenta de realmente lo perjudicial que puede llegar a ser el ozono? Para que hagáis una idea, para neutralizar un virus, ¿vale?, necesitamos concentraciones superiores a 1 o 1,5 ppm en ambiente de ozono. Pensad que las personas no podemos estar expuestas a más de 0,1, o sea, 10 veces menos, ¿vale?, de lo que realmente necesita haber en ambiente para el virus, con lo cual no es lógico que yo no pueda estar en un ambiente con ozono y si bajo el nivel de ozono no le hace nada al virus, y con lo que eso comporta para los equipos informáticos y demás. Se desaconseja totalmente como medida continuada. Si esto, por ejemplo, lo comparamos con un sistema, por ejemplo, de fotocatálisis con peróxido de hidrógeno,
que al final que no deja de ser peróxido de hidrógeno, no deja de ser más que agua oxigenada en estado gaseoso. Para que os hagáis una idea, el límite para el ser humano, para el ser humano está sobre un ppm. Los sistemas de fotocatálisis habituales no te dejan más de 0,25 ppm de residual. Es decir, estamos 4 veces por debajo de lo que realmente el umbral de seguridad que a nosotros nos marcan. Con lo cual, peligroso, si se hacen con peróxido no hay problema. Peligroso, está la diferencia, hacerlo con ozono en presencia de personas. Aparte, ya vuelvo a decir lo mismo, el peróxido mucho más seguro, mejor desinfectante, tiene mucho mejor potencial de virucida y mayor efecto de residual, que es lo que nos interesa, y aparte que es mucho más compatible con los equipos electrónicos y podemos hacerlo continuo, sin problema. Yo, por eso, no es comparable una cosa con la otra. El ozono es lo que es y los sistemas como el peróxido son otro tema. Marta Conesa, no entiendo por qué no recomienda la filtración EPA en equipos portátiles y sí filtración en equipos de ventilación. Bueno, a ver, buena pregunta. No es que no aconseje. El problema es que los equipos que estamos evaluando y se venden normalmente para el uso de las aulas de colegio disponen de filtros, como os comentaba antes, de muy poca superficie. Y para que sean eficaces, estos filtros deben ser súper tupidos, porque realmente no voy a decir que no pase nada, pero prácticamente si tenemos una eficiencia de un 99,90 y mucho por ciento, imaginaros los tupidos que es. Y esto hace que se saturen súper rápido, provocando pues, que cada 2x3 se apelmace, no pase el aire y al final, una de dos, o lo apagas o tienes que estar continuamente cambiando filtros. Y reitero, cambiando filtros, no limpiando, cambiando filtros. Esta tipología de filtros no se os ocurra limpiarlo, no hacer como he visto en algunos que decían que lo llevaban a la gasolinera, le daban una soplada y lo volvían a poner. O sea, no hagamos locuras, para eso no pongamos nada. Sin embargo, un equipo de ventilación fijo sí que dispone de mucha más superficie de filtrado. Se pueden combinar más etapas de filtrado o de prefiltrado, con eso se protege muchísimo más los filtros finales, se gana mucho más caudal, que al final es lo que nos interesa, mover la máximo caudal de aire con la máxima filtración y además que no aguanten el tiempo. Por eso nosotros vamos más a equipos grandes y además equipos que vamos al mismo, que no lo vamos a montar en una carpa, en una feria, que es que esto nos va a hacer falta el día a día de aquí para adelante. Es la diferencia. Invirtamos por la diferencia en lo posible, o como mismo nosotros nos aconsejamos siempre la inversión por equipos fijos. Otra, si veo que nos vais dando, pues me vais cortando, que no sé cómo vamos de tiempo. A ver, Eduardo Torres, ¿los sistemas de desinfección garantizan una protección total contra el coronavirus? A ver, la garantía total no existe. Por desgracia eso no existe ni los quirófanos de hospitales. Siempre te haces una intervención y siempre cabe la posibilidad de coger una infección nosocomial en un quirófano. Es un riesgo mínimo, pero lo debemos asumir. O sea, hay que asumirlo. Por desgracia es así, lo tenemos que asumir porque es mejor asumir el riesgo que no pasar por la intervención. Pero seguridad, garantía total, en ningún sistema, no lo hay. Yo creo que ya llevamos más de los 30 minutos prometidos, pero miro muy rapidito, un par de preguntas que veo que me lo habéis colocado y ya voy terminando. Daniel Garrido, a ver, ¿qué diferencia hay entre equipos de desinfección de ultravioleta y equipos de fotocatálisis? A ver, lo que comentaba, las lámparas ultravioleta por sí solas solo afectan a donde irradian. Por eso normalmente se ponen en espacios para desinfectar principalmente superficies. No se pueden utilizar contra donde haya una persona. Una persona, sobre todo además os lo aconsejo, donde vayáis a cualquier centro que veáis una lámpara ultravioleta, pedid que os la apaguen. Realmente os puede hacer más daño que no bien, ¿no? Los sistemas de fotocatálisis es lo que os comentaba, o sea, al final no dejan de tener una lámpara, que también es una lámpara ultravioleta, especial, pero es de este espectro, y lo que hace es irradiar sobre un fotocatalizador, que es esto que tenéis aquí un poquito en plan, no sé si lo veis, como si fuera un nido de colmena, de
bueno, sí, de abeja, un tipo así de tal, que esto al fin y al cabo no deja de ser es un fotocatalizador que normalmente está impregnado con dióxido de titanio. Y lo que hace normalmente, el sistema es muy sencillo. Al final lo que decíamos, esto lo que te hace es descomponer el agua, la humedad del ambiente que hay en el aire, y lo que hace es pues, el H2O2 famoso, que es el peróxido de hidrógeno, crearlo de aquí, de descomponer la molécula del agua. A ver, como diferencia principal entre una fotocatálisis y lo que es una ultravioleta, es mucho más eficaz, sobre todo sobre volúmenes de aire, que es lo que estamos hablando ahora. Si tuviéramos que desinfectar, por ejemplo, decir, no, es que voy a desinfectar libretas, voy a desinfectar superficies, lo voy a dejar toda la noche con una ultravioleta, vale, perfecto. Pero si estamos hablando de desinfectar caudales de aire que estamos moviendo dentro de un aire, de una aula, sin duda ir a la fotocatálisis y trabajar con peróxido. ¿Vale? Esa realmente es la diferencia principal. Vale. Bueno, hacemos ya, si os parece, la última. Alberto Miralles. ¿A partir de qué edad es recomendable instalar un sistema de desinfección en un aula? Yo entiendo que la pregunta es ¿a partir de qué curso, no? ¿Es conveniente implantar esos sistemas? Pues no hay límite, no hay límite. Es más, yo aprovecho para hacer una reflexión sobre todo este tema de los niños, los menores y la propagación de los virus. Yo siempre digo lo mismo, hay que diferenciar un poquito entre lo que es una persona contaminada y una persona contagiada. O sea, hay 1000 estudios que avalan la existencia de menores contagiados, asintomáticos o no, pero no olvidemos que un niño puede estar contaminado y no contagiado, puede llevar el virus. O sea, explico, un niño puede ser portador de un virus en la ropa, en las manos, los zapatos, los libros, y no estar contagiado, pero es que ese niño es potencialmente propagador del virus. Por eso es importante cuidar cualquier espacio, cualquier aula, y sobre todo vigilar que los sistemas que se coloquen, sobre todo de desinfección, pues lógicamente pues que estén acorde con los valores límites que normalmente nos aconsejan, ¿no? Bueno, yo, si os parece, lo dejamos aquí. Yo me parece que no hemos pasado 7 minutillos. Yo os vuelvo a decir, yo simplemente como comentario os enseño este sistema porque además se está colocando muchísimo, que cada día más, estamos hablando de las aulas, pero ¿qué pasa luego en las viviendas? Este es el tamaño que nosotros estamos evaluando, pues es un tamaño que se está colocando muchísimo en instalaciones de climatización a nivel doméstico, a nivel de viviendas que tienen instalación de aire acondicionado por conductos, y la verdad que nos ha sorprendido mucho el nivel de eficiencia. Bueno, como decía, creo que vamos justito de tiempo. Yo agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo mientras que os he estado soltando la charlita de Marras. Hacer hincapié en la lucha que todos tenemos que hacer para combatir esta pandemia. Sé que es difícil, sé que es muy difícil anular la posibilidad de contagio, pero hacerme caso, o sea, no es tan difícil luchar por conseguir que los niveles o las cargas víricas sean lo más reducidas posible. Y siempre, independientemente del sistema, del uso, de lo que queráis hacer, esto no exime de mantener el uso de las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, la distancia de seguridad, por favor. O sea, es un tema que una cosa no quita la otra. Todo ayuda, todo suma, pero no descartemos ninguna. Sé que han quedado muchas preguntas sin responder. Yo y mis compañeros intentaremos dar respuestas a cada una de ellas, y si no, pues recordaros que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Sabéis dónde está BSA, en vuestra casa, y a mí ya tenéis el teléfono. Ahora os dirá algún compañero que os ponga por aquí mi teléfono, mi link, y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Pues nada, muchísimas gracias.